Muy bien, muchas gracias, señorías. Pues traemos una proposición no de ley que la verdad es que parece una moción, por lo extensa que es, 16 puntos en defensa de la educación rural en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León. Estamos hablando de una de las principales banderas de la educación en nuestra comunidad autónoma. Y partimos de dos consideraciones previas. La primera es que la educación y la sanidad no son negocios, sino que son servicios públicos que así deben siempre tratarse y medirse. Y la segunda idea es que luchar contra la despoblación significa principalmente dos cosas: defender el empleo en las zonas rurales y defender los servicios públicos. Para que la gente viva en nuestras zonas rurales necesita unos servicios públicos garantizados. Y principalmente hay tres que son absolutamente básicos para que una pareja se vaya al medio rural a desarrollar una familia. Y es tener educación, tener sanidad y tener transporte. Vamos a centrarnos hoy en el primero de estos tres servicios que son fundamentales. Y traemos para ello 16 propuestas que han sido elaboradas siempre en una clave positiva y de propuesta. Traemos una proposición no de ley en clave de propuesta y de construcción de nuestra comunidad que esperemos que pueda ser aprobada por la unanimidad de todos los grupos y si no pueden ser los 16 puntos, al menos todos los que sea posible. El informe PISA es bastante positivo. Señorías, respecto... por favor, bajen un poquito el timbre de voz. Es que es complicado escuchar al orador. Muchas gracias. Gracias. El informe PISA plantea que las escuelas rurales son una fórmula que funciona. Nosotros incluso creemos que la escuela rural es un buen modelo también desde un punto de vista pedagógico. No creemos que la escuela rural sea simplemente un mal menor que tenemos que tener porque no podemos tener escuelas al estilo urbano en nuestras zonas rurales, sino que creemos que la escuela rural es incluso un referente desde un punto de vista pedagógico. Estamos hablando de un modelo pedagógico que se basa en la metodología del aprendizaje basado en proyectos, por cierto, de gran tradición republicana en nuestro país, una educación marcadamente democrática, donde se desarrollan relaciones estrechas entre los diferentes agentes educativos, entre padres, madres, profesorado y alumnado. Es una escuela que se destaca por el trabajo intergeneracional, donde los alumnos de más edad ayudan a los de menos edad y donde se plantean también proyectos conjuntos con personas que habitan en el propio pueblo y que pueden plantear sus vivencias como un elemento educativo. Es, por lo tanto, una educación de vanguardia, una educación social y una educación que nos recuerda mucho a proyectos pedagógicos como el modelo pedagógico Montessori, el modelo pedagógico Waldorf o las teorías de la institución libre de enseñanza de Giner de los Ríos, que tan importantes fueron en la historia de nuestro país. Queremos decir con esto, por lo tanto, que la escuela rural es un auténtico patrimonio de todos los castellanos y los leoneses que tenemos que proteger y ampliar. Y ese es el sentido de los 16 puntos que traemos hoy en nuestra proposición no de ley. Por resumir algunos de ellos solamente, por ejemplo, en el punto 8 hablamos de la necesidad de crear un observatorio de la educación rural en Castilla y León. Esta es una idea que no es novedosa, se ha creado en la Comunidad Autónoma de Aragón y tiene por objeto el análisis y el estudio de las problemáticas de la escuela rural para poder aportar las soluciones que se consideren pertinentes en esta materia. Otra de las cuestiones que proponemos es el fomento de los CRIES, este tipo de centros que favorecen el desarrollo del currículo escolar mediante actividades innovadoras y de convivencia periódicas de alumnos de diferentes zonas, así como la programación y realización junto al profesorado en las escuelas rurales de actividades de desarrollo curricular complementarias a las que se llevan a las escuelas. En este momento tenemos 10 en nuestra comunidad autónoma. Creemos que habría que aumentar el número de estos centros, pero sobre todo potenciar los ya existentes para que estén generando permanentemente nuevas dinámicas pedagógicas para quienes que trabajan en nuestra escuela rural. Planteamos también mayor financiación autonómica y mejores recursos de los TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, como ordenadores y pizarras digitales, entre otros, o banda ancha ultrarrápida. Hay que recordar aquí que es una absoluta vergüenza que solamente el 48% de los núcleos de menos de 5.000 habitantes disponga de banda ancha básica en la actualidad, según datos del Ministerio de Economía. Y, por lo tanto, planteamos un aumento de la financiación para asegurar que en todos los centros rurales pueda llegar este tipo de servicio. Y, por último, planteamos también una ambiciosa batería de medidas en defensa de los derechos laborales de las personas que trabajan en la escuela rural. Y planteamos para ello el reconocimiento de méritos para las convocatorias de oferta de empleo público, concursos de traslado,
creado listas de interinos, que se dé continuidad al trabajo realizado por los funcionarios de carrera o interinos y tener prioridad respecto a otros solicitantes, facilitar la asistencia a formación o congresos a quienes ocupen plazas de difícil cobertura, situar proyectos de innovación educativa, flexibilizar los turnos o jornadas y asegurar las sustituciones de los trabajadores, así como la recuperación de las tradicionales casas del maestro para facilitar la vivienda y también hacer que los maestros de las zonas rurales habiten en los mismos pueblos donde dar clase, dándoles esta facilidad que antiguamente se ofrecía. Esperemos el apoyo de todos los grupos. Por mi parte, nada más. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los grupos que han manifestado su voto favorable a esta proposición no de ley. Muchas gracias al grupo Ciudadanos, a quien aceptamos la votación separada de los dos puntos que han solicitado para que puedan votar acorde a su programa. Gracias al Grupo Parlamentario Podemos, a quien aceptamos su enmienda de sustitución para clarificar lo que es evidentemente nuestra voluntad, y es que en esa necesaria red de educación infantil de 0 a 3 años se realice evidentemente desde el ámbito de lo público y, por cierto, desde la transferencia de las competencias al ámbito educativo y no al de los servicios sociales, como lógicamente es razonable exigir. Y gracias también al Grupo Parlamentario Socialista, a quien aceptamos también la enmienda de adición que plantea que sería dotación presupuestaria. Lamentablemente, toda esta aceptación de enmiendas y de textos y de votaciones separadas no va a servir para mucho, porque ya hemos visto que la posición del Partido Popular básicamente es tumbar una proposición no de ley. No vamos a aceptar lo que ustedes nos piden porque es que es a cambio de nada. Es decir, lo que están diciendo ustedes es que sustituyemos garantizar por seguir garantizando a cambio de que voten ese punto únicamente. Y aquí hay otros 15 puntos con propuestas favorables. Nos parece tremendamente sorprendente que ustedes argumenten, como parte de su argumentación, que algunas de estas medidas, según ustedes, ya se están practicando y las voten en contra. Es decir, algo está fallando en esta reflexión. Porque si ustedes de verdad están desarrollando estos puntos, no entendemos cómo se puede plantear votar en contra ahora los 15 siguientes. Lógicamente, aquí hay mucha reflexión que realizar. En el año 2007 teníamos 200 centros rurales agrupados en Castilla y León. En el año 2017 teníamos 18 menos. En el año 2007 teníamos escuela rural que daba servicio a 845 localidades. En el año 2017 solamente a 584. Evidentemente hay una tendencia descendiente, que es, lógicamente, una correlación con la despoblación que estamos sufriendo, despoblación que se produce en el ámbito urbano, pero que se produce con muchísima mayor contundencia en el ámbito rural, como es lógico. Y evidentemente que la escuela rural es más cara que la urbana. Claro, solo faltaría que Castilla y León no fuera la comunidad que más invierte en escuela rural. Hombre, no va a ser Madrid, no va a ser Valencia, pues obviamente la comunidad autónoma con mayor medio rural será la que más invierta en escuelas rurales. Sería gracioso que las comunidades autónomas básicamente urbanas invirtieran más que nosotros. Y evidentemente que tiene que haber mayor gasto. ¿Y de dónde sacarlo? Bueno, probablemente podríamos sacar aquí el recurrente debate que tenemos en la Comisión de Educación acerca de la transferencia económica que se realiza sistemáticamente a la concertada. Hemos observado cómo en núcleos poblacionales de carácter semirural se están cerrando unidades de educación pública, mientras que se mantienen o incluso se aumentan las unidades de la escuela concertada, vulnerando el carácter subsidiario que tiene que tener la red de educación concertada. Por cierto, es sorprendente que nunca se impulsan centros concertados en pequeños pueblos donde siempre tiene que ir la educación pública. No sé si es que no hay cristianos en los pequeños pueblos de Castilla y León o es que no le interesan a la Iglesia impulsar a este tipo de centros. Pero es absolutamente curioso que precisamente donde la educación tiene un coste bastante más importante desde el punto de vista económico, precisamente porque los pequeños pueblos así lo exigen, es curioso que solamente llegamos la red pública. Es una cosa francamente sorprendente y que yo creo que da motivo a la reflexión y a preguntarse cuál es el verdadero objetivo de la iniciativa privada educativa. En todo caso, lo que tenemos que plantear aquí y lo que nos habría gustado es haber tenido la oportunidad de haber aprobado algunas medidas con el Partido Popular que lamentablemente
lamentablemente no han dado pie ni siquiera a poder establecer algunas de ellas. Evidentemente, faltan claros incentivos para la escuela rural en nuestra comunidad y estamos hablando de algunas cuestiones absolutamente concretas, no solamente de que se paguen las itinerancias. ¿Cómo no se van a pagar? Solo faltaría que un maestro tiene que ocuparse o un profesor de secundaria que tiene que ocuparse de varios centros no se le pagara este servicio que está prestando. Bastante mal se le paga, pero estamos hablando de otras medidas como el reconocimiento de concursos de traslados, la prioridad para ocupar determinados puestos educativos, la liberación de horario lectivo para formación, los complementos en el sueldo, la flexibilización de turnos o jornadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, generar un valor añadido para esos maestros y maestras que están trabajando en nuestra escuela rural tan importante para la lucha contra la despoblación y potenciar la investigación y la innovación, que en parte es tecnológica y en parte no. Hay innovación no solo tecnológica, sino en medios pedagógicos y educativos, y lo más importante, que es lo que nos habría gustado hacer con esta PNL, que es poner en valor nuestra escuela rural. No es un mal menor, no es algo que hay que crear por necesidad, sino que es un buen modelo porque responde a las mejores teorías de las vanguardias pedagógicas del siglo XX y XXI. Es una lástima que desgraciadamente el Partido Popular